La hormiga cortadora de hojas lleva un trozo de hoja 20 veces más pesado que su propio cuerpo. Lleva 3 horas caminando, recorriendo kilómetros de terreno, sorteando obstáculos, trepando raíces y cruzando arroyos por puentes improvisados hechos con cuerpos de otras hormigas. No se está comiendo la hoja. Las hormigas cortadoras de hojas no pueden digerir la materia vegetal. Llevan esta hoja a su nido, a una cámara subterránea donde la usarán para algo que parece imposible para un insecto. Están cultivando. Dentro de la colonia, hormigas obreras especializadas toman los fragmentos de hojas que llegan y los trituran hasta convertirlos en pulpa. Mezclan esta pulpa con sus propias heces, creando un sustrato con un equilibrio perfecto de nutrientes y humedad. Luego, lo siembran con un hongo, una especie específica que no existe en ningún otro lugar de la naturaleza y que esta colonia de hormigas ha cultivado durante millones de años. El hongo crece en el sustrato preparado, descomponiendo el material vegetal en nutrientes que las hormigas pueden digerir. Otras obreras cuidan el jardín de hongos constantemente, podándolo, eliminando las secciones contaminadas y añadiendo antibióticos secretados por glándulas de su cuerpo para evitar que las bacterias competidoras se apoderen de él. Esto es agricultura. Incluye cultivo, gestión de residuos, control de plagas y aplicación de antibióticos. Ocurre en una colonia de insectos con cerebros más pequeños que un grano de arena, coordinando actividades que involucran a millones de individuos, manteniendo un sistema tan complejo que los científicos aún están descubriendo nuevos aspectos de su funcionamiento. Y esta es solo una especie, un ejemplo del comportamiento de una colonia de hormigas en un mundo que incluye más de 12.000 especies, cada una con sus propias estrategias especializadas, sus propias soluciones imposibles a los problemas de supervivencia, sus propios mundos ocultos que operan con principios que parecen demasiado sofisticados para criaturas tan pequeñas. ¿Qué ocurre realmente dentro de las colonias de hormigas? ¿Qué permite a millones de individuos con cerebros diminutos coordinar actividades que parecen planificación inteligente? ¿Y cómo han creado las hormigas sociedades tan exitosas que representan más del 20% de la biomasa animal total de la Tierra? Porque cuando observas el mundo oculto de las colonias de hormigas, cuando ves lo que estas criaturas realmente hacen y cómo lo hacen, te das cuenta de que la colonia en sí misma es el organismo. Las hormigas individuales son más como células de un cuerpo que como criaturas independientes. Y ese cuerpo es capaz de cosas que redefinen lo que creemos que los organismos simples pueden lograr. Una colonia de hormigas de fuego está siendo atacada. Las fuertes lluvias han inundado su nido subterráneo y el agua está inundando las cámaras donde se mantienen la reina y las larvas. Para la mayoría de los insectos, esto sería catastrófico. Ahogarse mataría a la colonia en cuestión de minutos. Pero las hormigas de fuego no se ahogan. En cambio, hacen algo que parece violar la física. Construyen una balsa. No una balsa de madera ni escombros. Una balsa hecha con sus propios cuerpos. Miles de hormigas obreras se abalanzan juntas, agarrándose con sus patas y mandíbulas, uniéndose formando una estera viviente que se extiende por la superficie del agua. Más hormigas se amontonan encima, añadiendo capas, creando una estructura tan densa que el agua no puede penetrarla. La reina y las larvas se trasladan a la parte superior de esta balsa, donde se mantienen secas y seguras mientras la colonia flota. Y aquí está lo más destacable. Las hormigas de la capa inferior, las que están sumergidas, respiran. Las hormigas de fuego son hidrófobas. Sus cuerpos están cubiertos de diminutos pelos que atrapan el aire, creando una fina capa de atmósfera alrededor de cada hormiga, incluso bajo el agua. Las hormigas se entrelazan tan estrechamente que estas capas de aire se conectan, formando canales y bolsas por donde puede circular el oxígeno. Las hormigas del fondo no se ahogan porque literalmente respiran el aire atrapado en la estructura de la balsa y rotan de posición. Tras cierto tiempo sumergidas, una hormiga trepa por la balsa y otra ocupa su lugar en la capa inferior. La colonia mantiene esta rotación automáticamente, sin coordinación central, lo que garantiza que ninguna hormiga permanezca bajo el agua el tiempo suficiente como para asfixiarse.
Esta balsa puede mantenerse a flote durante semanas si es necesario. La colonia se desplazará a la deriva hasta encontrar tierra firme, para luego desmantelar y reconstruir el nido. Los investigadores han documentado balsas de hormigas rojas con más de 100.000 individuos, flotando ríos inundados, sobreviviendo a condiciones que matarían a casi cualquier otro insecto. Pero esto es lo que hace que esto sea realmente notable desde un punto de vista biológico. Ninguna hormiga sabe cómo construir una balsa. No existe un plano en su cerebro, ninguna instrucción genética que indique que, al inundarse, los cuerpos se unan siguiendo este patrón específico. En cambio, la balsa surge de reglas sencillas que cada hormiga sigue al reaccionar a las condiciones locales. Cada hormiga puede detectar cuándo está en el agua, cuándo toca a otras hormigas y cuándo la empuja la corriente. Con base en estas señales, toma decisiones sencillas: agarrarse a las hormigas cercanas, moverse hacia zonas donde se agrupan otras hormigas y, si permanece bajo el agua demasiado tiempo, ascender. Millones de hormigas, siguiendo estas sencillas reglas, crean simultáneamente una estructura compleja con propiedades específicas: flotabilidad, canales de aire, distribución de cargas, sistemas de rotación. Nada de esto es planificado. Nada de esto está dirigido por un líder o supervisor. Simplemente surge del comportamiento colectivo de individuos que siguen las reglas locales. Esto es inteligencia de enjambre. Y es así como las colonias de hormigas resuelven problemas que parecen requerir una planificación y una coordinación mucho mayores de las que sus diminutos cerebros deberían ser capaces. Dentro de una colonia de hormigas tejedoras en el sudeste asiático, las obreras construyen un nido. Pero no usan barro, material vegetal ni seda que ellas mismas producen. Usan larvas vivas como herramientas. Las obreras forman cadenas uniendo sus cuerpos, agarrándose a las hojas y colocándolas en su lugar. Una vez alineadas las hojas, otras obreras se apresuran a entrar con larvas en sus mandíbulas. Estas larvas producen seda, la misma que usarán para hacer capullos al pupar. Las obreras aprietan suavemente las larvas y la seda brota. Las utilizan como tubos de pegamento, aplicando seda a lo largo de los bordes de las hojas, uniéndolas para formar la estructura que se convertirá en el nido. Las larvas no se resisten, producen seda cuando se les ordena, lo que permite que la colonia las utilice como herramientas vivas. Este es el uso de herramientas por parte de los insectos. No se trata solo de coger un objeto y usarlo, sino de usar a un miembro vivo de su propia colonia como instrumento especializado para realizar una tarea que de otro modo sería imposible. Y revela algo crucial sobre el funcionamiento de las colonias de hormigas. La colonia no se organiza por jerarquía ni estructura de mando, sino por una división del trabajo tan extrema que cada hormiga se convierte en una herramienta especializada. En una colonia madura de hormigas cortadoras de hojas, puede haber 7 castas físicas distintas. Las obreras más pequeñas, llamadas minims, son apenas visibles a simple vista. Trabajan dentro de los jardines de hongos, cuidando el cultivo, eliminando desechos y aplicando antibióticos. Sus cuerpos están optimizados para trabajar en espacios reducidos y realizar tareas delicadas. Las obreras menores, un poco más grandes, se encargan del corte de las hojas. Sus mandíbulas tienen una forma diferente. Son más afiladas y potentes, capaces de cortar la materia vegetal resistente. Aún así, son lo suficientemente pequeñas como para trepar plantas y trabajar en ramas delgadas. Las obreras de los medios son aún más grandes. Se encargan del transporte, llevando fragmentos de hojas desde los sitios de corte hasta el nido. Sus cuerpos están optimizados para la fuerza y la resistencia, capaces de soportar cargas muchas veces superiores a su propio peso durante horas. Luego vienen las mayores. Hormigas enormes con cabezas compuestas principalmente de músculo mandibular. No cortan hojas ni cuidan jardines. Son soldados, defensoras que vigilan las entradas de los nidos y patrullan los senderos. Sus mandíbulas pueden cortar los exoesqueletos de los insectos atacantes o infligir mordeduras graves a amenazas más grandes. Y finalmente, en algunas especies, existen las supermayores.
hormigas tan grandes que apenas caben por los túneles de la colonia, con cabezas tan enormes que parecen deformes. Estas hormigas solo aparecen durante conflictos importantes o cuando la colonia se muda a una nueva ubicación. Están especializadas en combates extremos y levantamientos pesados, y solo se las utiliza cuando las obreras normales no pueden con la tarea. Cada casta es genéticamente idéntica. Todas provienen de huevos puestos por la misma reina. Sin embargo, la alimentación durante el desarrollo larvario determina su tamaño y forma finales. La colonia ajusta la proporción de las diferentes castas según sus necesidades, produciendo más soldados cuando aumentan las amenazas, más obreras cuando abunda el alimento y más hongos jardineros cuando el cultivo necesita expandirse. Este desarrollo se controla a nivel de colonia. Las larvas no eligen en qué se convertirán. Las obreras que las alimentan toman esa decisión basándose en señales de feromonas que indican lo que la colonia necesita en ese momento. Y esto revela la verdad fundamental sobre las colonias de hormigas. Las hormigas individuales no son realmente individuos en el sentido en que solemos pensar en los organismos. Son más bien como células que pueden desplazarse. La colonia es el organismo en sí, y controla su propia composición de la misma manera que el cuerpo controla qué tipos de células producir. Pero si la colonia es el organismo, ¿qué es el cerebro? ¿Cómo toma decisiones un sistema con millones de partes móviles y sin control central? Una columna de hormigas guerreras está en marcha. Más de 1 millón de individuos participan en esta incursión, moviéndose en un frente coordinado de 15 metros de ancho y cientos de metros de largo. Arrasan la selva tropical como un tsunami viviente, matando y consumiendo todo a su paso que sea demasiado lento para escapar. Los insectos huyen, las arañas trepan a los árboles, los pequeños vertebrados corren a esconderse. Las hormigas no persiguen presas individuales. No les hace falta. La gran densidad de la incursión significa que cualquier cosa que no se mueva lo suficientemente rápido se ve abrumada por miles de hormigas simultáneamente. Pero aquí está lo más destacable. Esta incursión no tiene líder. No hay ninguna hormiga al frente dirigiendo la columna. La reina ni siquiera está presente. Está de vuelta en el nido temporal con las larvas. Sin embargo, la incursión mantiene su formación, ajusta su dirección según el terreno, se divide para sortear obstáculos y se reagrupa al otro lado. La toma de decisiones se distribuye a lo largo de toda la incursión. Cada hormiga sigue los rastros químicos que dejan otras hormigas, reaccionando a las feromonas que indican dónde se ha encontrado alimento y ajustando su movimiento en función de cuántas otras hormigas se mueven en una dirección determinada. Cuando una parte de la banda encuentra una fuente rica de alimento, más hormigas convergen en ese lugar. Su mayor número crea rastros de feromonas más fuertes que atraen aún más hormigas, creando un ciclo de retroalimentación que centra los esfuerzos de la banda en las zonas productivas. Cuando una parte de la incursión llega a un callejón sin salida o a una zona sin alimento, menos hormigas se desplazan por allí. Los rastros de feromonas se debilitan por falta de refuerzo y las hormigas empiezan a buscar rutas alternativas. Finalmente, la incursión se aleja de las zonas improductivas sin que ninguna hormiga tome una decisión estratégica al respecto. Esto se conoce como estigmergia, un método de coordinación en el que el propio entorno almacena información. Las hormigas no necesitan comunicarse directamente sobre a dónde ir o qué hacer. Simplemente responden a las señales dejadas por otras hormigas. Y esas respuestas crean patrones que parecen una planificación centralizada, pero que surgen de interacciones puramente locales. Y no solo las hormigas guerreras usan esto. Casi todas las especies de hormigas dependen de los rastros de feromonas en cierta medida. Cuando una hormiga exploradora encuentra alimento, deja un rastro químico en su viaje de regreso al nido. Otras hormigas detectan este rastro y lo siguen hasta la fuente de alimento. Cada hormiga que alcanza el alimento refuerza el rastro con sus propias feromonas en el viaje de regreso. El resultado es un sistema de optimización que encuentra automáticamente el camino más corto entre el nido y la comida. Los caminos más largos tardan más en recorrerse, por lo que se refuerzan con menos frecuencia. Los caminos más cortos
Se refuerzan con más frecuencia porque las hormigas completan el recorrido más rápido. Con el tiempo, el rastro de feromonas más potente corresponde a la ruta más eficiente, y esa es la ruta que seguirán la mayoría de las hormigas. Este es el mismo principio matemático que utilizan los algoritmos informáticos para resolver problemas de comercio ambulante y optimizar las rutas de entrega. Pero las hormigas lo desarrollaron millones de años antes de que los humanos inventaran las computadoras. Realizan cálculos de optimización utilizando únicamente gradientes de concentración de feromonas y reglas de comportamiento sencillas. La colonia puede resolver problemas que las hormigas individuales ni siquiera comprenden que existen. Encontrar rutas óptimas de alimentación. Asignar obreras a tareas según la demanda. Regular la temperatura y la humedad del nido. Defenderse de las amenazas. Todo esto ocurre sin una planificación centralizada, sin que ninguna hormiga tenga una visión completa de las necesidades de la colonia. Y en algunas especies, las capacidades de la colonia para resolver problemas son tan sofisticadas que parecen demostrar una auténtica inteligencia colectiva. Una colonia de hormigas Temnotórax necesita mudarse a un nuevo nido. Su ubicación actual ha sido dañada y los exploradores han estado buscando alternativas. Han encontrado 3 posibles sitios, cada uno con diferentes ventajas y desventajas. El sitio A está cerca, pero es pequeño. El sitio B es más grande, pero recibe más luz solar. El sitio C tiene un tamaño y una ubicación ideales, pero requiere cruzar una zona abierta peligrosa para llegar. Esto es lo que sucede a continuación. Las hormigas exploradoras visitan cada sitio y regresan a la colonia, donde realizan danzas de reclutamiento similares a las de las abejas. La intensidad de la danza se corresponde con la calidad del sitio. Los mejores sitios consiguen un reclutamiento más entusiasta. Se reclutan otros exploradores que visitan los sitios por sí mismos. Si están de acuerdo con la evaluación, regresan y realizan sus propias danzas de reclutamiento. Si no están de acuerdo, realizan danzas menos intensas o no reclutan. Tras varias horas, surge un consenso. Cada vez más hormigas realizan danzas de reclutamiento para el sitio C. Las danzas para los sitios A y B disminuyen a medida que las exploradoras las comparan con el sitio C y las juzgan inferiores. Finalmente, se alcanza un umbral. Suficientes hormigas se han comprometido con el sitio C, por lo que las obreras comienzan a transportar larvas y pupas a la nueva ubicación. La colonia no se muda de golpe. En cambio, se produce una transferencia gradual a medida que más obreras se convencen de que el sitio C es la opción correcta. Se trata de una toma de decisiones democrática por quórum. La colonia vota y la evaluación de cada explorador contribuye a una decisión colectiva. Y, sorprendentemente, las colonias que utilizan este sistema eligen sistemáticamente la mejor opción disponible, incluso cuando inicialmente no era la más popular. Sopesan múltiples factores, comparan opciones y llegan a un consenso mediante el procesamiento distribuido de información. Las hormigas individuales no pueden hacerlo. La capacidad cognitiva de una sola hormiga es demasiado limitada, pero la colonia, como sistema, puede realizar evaluaciones que requieren integrar información de docenas de exploradoras, cada una de las cuales proporciona datos sobre diferentes posibles sitios de anidación. Por eso la colonia es el organismo. El poder computacional no reside en cerebros individuales. Surge de la red de interacciones entre miles o millones de individuos, cada uno aportando pequeños fragmentos de información que en conjunto forman una imagen completa. Pero el ejemplo más extremo de esta inteligencia colectiva podrían ser las supercolonias. Sociedades de hormigas que han crecido tanto que han trascendido los límites normales de las colonias y han creado algo sin precedentes en la naturaleza. En el sur de Europa existe una supercolonia de hormigas argentinas que se extiende a lo largo de más de 6.000 kilómetros de costa. Se extiende desde Italia, pasando por Francia, hasta España,
y alberga miles de millones de hormigas individuales en nidos interconectados que funcionan como una sola unidad cooperativa. Las hormigas de Italia cooperan con las de España a pesar de estar separadas por miles de kilómetros. No luchan entre sí como lo harían normalmente las hormigas de diferentes colonias. Se reconocen como parte del mismo linaje genético y colaboran fluidamente. Se estima que esta supercolonia contiene miles de millones de reinas y billones de obreras. Es la estructura cooperativa más grande jamás construida por seres vivos, más grande que cualquier ciudad humana, más poblada que cualquier nación, abarcando distancias que las hormigas individuales jamás podrían recorrer en toda su vida. Y funciona. Los recursos se comparten en toda la supercolonia. Las obreras de un nido ayudan a defender otro nido a kilómetros de distancia. El material genético fluye por todo el sistema a medida que las reinas y los machos se desplazan entre nidos durante los vuelos de apareamiento. Esta es una estructura de colonia que ha alcanzado proporciones continentales. Crea una entidad tan grande y exitosa que se ha convertido en una especie invasora, superando a las hormigas nativas donde quiera que se establece. El éxito reside en la cantidad y la cooperación. Cuando se tienen billones de trabajadores operando como una unidad coordinada, se puede superar cualquier oposición. Las especies de hormigas nativas que luchan entre sí no pueden competir con una supercolonia que nunca desperdicia recursos en conflictos internos. Pero esta supercolonia no sería posible sin las mismas innovaciones biológicas que hacen funcionar a las colonias de hormigas normales. Los sistemas de comunicación por feromonas que permiten la coordinación, la especialización de castas que crea una eficiente división del trabajo y la toma de decisiones distribuida que permite que la colonia funcione sin un control centralizado. Todos estos sistemas son escalables. Funcionan para una colonia de unos pocos cientos de hormigas y para una supercolonia de billones. Los principios se mantienen invariables incluso cuando el tamaño aumenta en órdenes de magnitud. Y estos principios han tenido tanto éxito que las hormigas han colonizado casi todos los hábitats terrestres de la Tierra. Desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales, desde los desiertos hasta las ciudades, las hormigas han encontrado maneras de sobrevivir y prosperar utilizando la organización de colonias como ventaja competitiva. En la selva amazónica existen hormigas que han establecido relaciones simbióticas con las plantas. Estas les proporcionan espinas huecas para anidar y producen cuerpos alimenticios especializados que ellas consumen. A cambio, las hormigas defienden la planta agresivamente, atacando a cualquier insecto que intente comerse las hojas, e incluso eliminando la vegetación competidora de la base. Este mutualismo ha evolucionado hasta el punto en que ninguna especie puede sobrevivir sin la otra. La planta no puede defenderse sin las hormigas. Las hormigas no pueden sobrevivir sin el refugio y el alimento que les proporciona la planta. Se han convertido en un único sistema integrado. Planta y colonia funcionan como un solo organismo. En las sabanas africanas hay hormigas que construyen montículos de más de 6 metros de altura con sistemas de ventilación interna que regulan la temperatura y la humedad con precisión. Los montículos tienen chimeneas que generan flujo de aire, cámaras a profundidades específicas para mantener condiciones óptimas para el crecimiento de hongos y características estructurales que desvían el agua de lluvia de las zonas críticas. Estos montículos pueden perdurar durante décadas, albergando millones de hormigas de varias generaciones de reinas. Son logros arquitectónicos que rivalizan en complejidad con los termiteros, construidos sin planos ni planificación, solo mediante el comportamiento colectivo siguiendo reglas sencillas que producen resultados sofisticados. Y en tu casa, ahora mismo, probablemente haya un rastro de hormigas en algún lugar. Una fila de obreras moviéndose entre una fuente de alimento y su nido, cada hormiga siguiendo los rastros de feromonas que dejan las demás, comunicándose mediante señales químicas, alimentando una colonia que podría contener miles de individuos viviendo en tus paredes. Esas hormigas no son conscientes de formar parte de un sistema mayor. Desconocen la existencia de la colonia como entidad independiente.
Simplemente siguen las reglas locales, responden a señales químicas y desempeñan la función para la que su casta las ha preparado. Pero colectivamente forman algo que se comporta como un solo organismo con un cerebro distribuido, capaz de aprender, resolver problemas y adaptarse a los desafíos de maneras que ninguna hormiga individual podría lograr sola. Este es el mundo oculto de las colonias de hormigas. No se trata solo de insectos que viven en grupos, sino de superorganismos que emplean una biología extrema para lograr cosas que redefinen lo que las criaturas simples pueden hacer. Cultivan cultivos mediante técnicas agrícolas que incluyen el control de plagas, la gestión de residuos y la aplicación de antibióticos. Construyen balsas con sus propios cuerpos que pueden flotar durante semanas sin que ninguna hormiga se ahogue. Utilizan larvas como herramientas para construir nidos con hojas vivas. Crean castas de trabajadores especializados, cada uno optimizado para tareas específicas mediante un desarrollo controlado. Toman decisiones colectivas mediante la percepción de quórum, que identifica constantemente las opciones óptimas. Forman supercolonias con billones de individuos que operan como una sola unidad cooperativa. Y hacen todo esto con cerebros más pequeños que la cabeza de un alfiler, utilizando inteligencia distribuida que surge de reglas simples seguidas por millones de individuos simultáneamente. La colonia de hormigas demuestra que la inteligencia no requiere conciencia, que la resolución de problemas complejos no necesita un control centralizado, que la organización sofisticada puede surgir de abajo a arriba mediante interacciones locales, en lugar de una planificación vertical. Cuando ves una hormiga, no estás viendo un organismo individual en el sentido tradicional. Estás viendo una célula que puede caminar, parte de un cuerpo más grande, invisible porque la mayor parte está bajo tierra o disperso en un territorio de kilómetros de ancho. Y ese cuerpo es capaz de cosas que desafían nuestras suposiciones fundamentales sobre lo que pueden ser los organismos y cómo puede funcionar la inteligencia. El mundo oculto de las colonias de hormigas no es solo biología fascinante, es una forma completamente diferente de estar vivo, una que ha tenido tanto éxito que las hormigas se han convertido en una de las formas de vida dominantes en la Tierra. 20% de la biomasa animal terrestre, más de 12.000 especies, colonias que abarcan desde unas pocas docenas de individuos hasta supercolonias con billones de individuos. Civilizaciones agrícolas que llevan 50 millones de años cultivando, capacidades para resolver problemas que igualan o superan las de animales mucho más grandes, estructuras cooperativas que abarcan continentes. Esto es lo que surge cuando la evolución descubre que los cerebros no necesitan ser grandes si se pueden interconectar eficazmente, que los individuos no necesitan ser inteligentes si el colectivo puede procesar información en paralelo, que los organismos no necesitan estar estructurados como nosotros, con control centralizado y autonomía individual, para lograr una adaptación y supervivencia sofisticadas. La colonia de hormigas es inteligencia extraterrestre. No proviene de otro planeta, sino de un principio organizativo completamente distinto. Y funciona tan bien que estas diminutas criaturas con sistemas nerviosos primitivos han construido sociedades más exitosas, más duraderas y más extendidas que las que la civilización humana ha logrado en nuestra breve existencia en la Tierra. Esa es la biología extrema dentro del mundo oculto de las colonias de hormigas. No solo impresionante para los insectos, impresionante en términos absolutos. Una solución a los desafíos de la supervivencia tan fundamentalmente diferente de nuestro enfoque que su estudio revela nuevas posibilidades sobre cómo se puede organizar la vida misma.